Apóstol Gustavo Álvarez, vamos a la parte, digamos, del mensaje dinámico. Tiene su tiempo para disertar, luego ya estará disertando el mensaje dinámico el apóstol Hugo Henao, y el apóstol Gustavo Álvarez orará luego, antes de termine su disipación, orará por Colombia, y el apóstol Hugo Henao, terminando su mensaje dinámico, orará por la nación de Paraguay. Adelante, apóstol Gustavo Álvarez. Muchas gracias. Queremos dar, ¿verdad?, esta ponencia, los fundamentos de la unidad. Gloria al Señor. Entonces vamos a introducirnos diciendo que, o leyendo Efesios 4 al 6, permítame leerle, por favor. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y está en todo y por todos. Efesios 4 al 6. Este pasaje bíblico se encuentra dentro de un gran texto que es Efesios, que habla sobre la ética del cristiano, ¿verdad? O sea, los últimos 3 capítulos de Efesios. Allí dentro encontramos varias secciones. La primera de ellas habla completamente sobre la unidad del cristiano. Efesios 4, 1 al 16. Y dentro de Efesios 4, 1 al 16, a su vez, podemos encontrar 4 pequeñas secciones que a continuación yo les voy a citar. 1, el modo de mantener la unidad, capítulo 4, 1 al 3. 2, los fundamentos de la unidad, capítulo 4, 4 al 6. 3, un solo distribuidor de la gracia o los carismas, que es Cristo, capítulo 4, 7 al 10. Dones del ministerio para la unidad, capítulo 4, 11 al 12. Y como número 5, la unidad en la fe y el conocimiento, capítulo 4, 13 al 16. Así, nuestro pasaje bíblico es la segunda sección pequeña referida a los fundamentos de la unidad de los cristianos. Y entonces, en primer lugar, de las 2 cosas que quiero compartir rápidamente, enfáticamente, el primero es las bases o los fundamentos justamente de la unidad. Aleluya. Este pasaje bíblico entonces se refiere a los fundamentos o la constitución de la unidad entre los cristianos. Y son 7 unos, ¿verdad? 1. Y vamos a ver, primero vamos a citarlo y luego vamos a hablar uno de cada uno, ¿verdad? Número 1, un cuerpo, en soma, en griego es soma, un cuerpo. Un espíritu, pneuma, es la palabra en griego. En una sola esperanza, en griego, en mía, el pidi. 4, un Señor, en griego, eis Kyrios. 5, una fe, mia pistis. 6, un bautismo, en baptisma, griego, ¿verdad? Y número 7, un Dios Padre, eis Theos kai pater. Eso sería en griego. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como hay una misma esperanza en la que ustedes han sido llamados de acuerdo a la vocación recibida. Versículo 4. Vamos a hablar del cuerpo, el cuerpo, que es el número 1, porque estos son las bases, ¿verdad?, que nos asienta y nos habla la palabra del Señor sobre la unidad. Se trata de una iglesia de Jesucristo. El cuerpo es la iglesia de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, constituido por cristianos judíos, cristianos gentiles,
porque Cristo es nuestra paz. Efesios 11 al 22. Como dijimos, se ha perdido un poquito la teología o de mente o de vista el tema del cuerpo, ¿verdad? Por eso es que vemos en la historia que hay mucho, como dice el apóstol Hugo, protagonismo. Hay mucho protagonismo. Sin embargo, cuando usted ve a un hombre que está teniendo éxito en Dios, usted debe ver a alguien que detrás de ese hombre, o a una mujer, o detrás de esa mujer, hay un gran equipo. No es solamente eso. Puede ser una figura visible, pero hay un equipo, hay una conciencia de cuerpo. Todo evangelista debería tener su equipo de intercesión. Si hay un pastor con éxito es porque hay una esposa al lado y hay un grupo de líderes que avala y hay una iglesia que apoya. O sea, la mentalidad de cuerpo. Tenemos que aprender a movernos como el cuerpo, ¿verdad? Como cuerpo. Y eso es importante. Y sabes, hermano amado, se ha perdido un poquito eso. Pero gloria a Dios que nosotros en esta ocasión podemos entenderla. Número 2, un espíritu. La unidad de los cristianos acontece por y en el Espíritu Santo, el cual es la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo Espíritu en quien tenemos acceso al Padre, Efesios 2:8 o 2:18. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Recordemos que ese sello es la confirmación y debemos llenarnos de ese Espíritu Santo, Efesios 5:18. No hay dos espíritus, hay un solo Espíritu Santo, el cual mora, reside, nos selló, ¿verdad? Y está dentro de nosotros y quiere llenarnos. La idea de la llenura es que Él quiere tomar el total control de nuestro cuerpo, alma y espíritu, si es que nosotros le permitimos. Hoy exhortamos a los oyentes a que le permita al Santo Espíritu de Dios tomar el debido control absoluto de su vida, y yo agrego este versículo: y todo lo que hagas prosperará. Aleluya. Número 3, en una esperanza. Esta esperanza dirige al cristiano hacia la meta de su vocación. Efesios 1:14 al 18. La herencia de los tesoros de la gloria, que son Cristo mismo. Colosenses 1:27. Porque el creyente no vive esperando cosas, sino que vive esperando al Señor. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Estamos esperando al Señor. Y mientras estamos esperando al Señor, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la voluntad del Padre, hacemos la voluntad de nuestro Señor, evangelizamos y cumplimos nuestro propósito y nuestra meta. Y ¿sabe qué, mis amados? No lo vamos a hacer si no tenemos una conciencia de cuerpo. No lo vamos a hacer solo. El tiempo de los llaneros solitarios, el tiempo del individualismo se acabó, señoras y señores. Llegó el tiempo del espíritu, del cuerpo y de esa esperanza. Es como ese caballo parejero que se le pone acá, ¿verdad? Algo para que no mire a derecha e izquierda, sino que pueda mirar la meta, que pueda mirar esa vocación de esperanza, el cual es a lo que Cristo nos llamó. Número 4, un señor, Kyrios, un señor, en contra de los muchos señores del paganismo, señores entre aspas o entre comillas. Los cristianos tenemos un solo Señor. 1 Corintios 8, 5 al 6. Decimos no a la idolatría, pero nuestro Señor se llama Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, y es cabeza y Señor de la iglesia. Efesios 1:22, pues también vemos en Filipenses 2, 5 al 8, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Qué quiere decir un solo Señor? Cristo es mi amo, Cristo es mi Dios, Cristo es mi Señor, y yo estoy totalmente rendido a su voluntad. Con estos conceptos nosotros vamos a tener unidad, porque si tú estás haciendo esto y yo estoy haciendo esto, quiere decir que somos hermanos en Cristo, quiere decir que somos hijos de Dios, y quiere decir que podemos trabajar juntamente en unidad en el cuerpo sin ningún problema. Número 5, una fe. Una fe. Es la fe en la que estamos fundamentados los cristianos y nos mantenemos unidas en ella. La fe en Jesucristo. Romanos 10, 9 al 10, que si confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Esa declaración y creencia interna de fe, en esa fe
estamos fundamentados, y como decíamos hoy, en la roca es Cristo, una sola fe, la fe en el Señor, fe salvífica, fe para milagros, fe para provisión sobrenatural, es la misma fe que depositamos en nuestro Señor. Como número 6, es un bautismo. Nótese que en este pasaje bíblico, Efesios 4, 4 al 6, aparecen las 3 personas de la Trinidad, y que en el libro de los Hechos, en el bautismo, jamás niega que se realizara con agua, y afirma que se realizaba con agua en Hechos 8:36. Es decir, un solo bautismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según nos dicta y nos reza Mateo 28, 19 y 20. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en letras rojas, lo dijo el Señor y Maestro Jesús. Un solo bautismo, el bautismo con agua, y eso nos une, gloria a Dios. Y eso nos abre, el bautismo en agua nos abre a la membresía, al cuerpo de Cristo, porque el bautismo es el paso de obediencia. Gloria a Dios. Y por último, número 7, la primera persona de la Trinidad también es mencionado en Efesios 1:3, 17, Efesios 2:18 y Efesios 3:14. Es en este fundamento de la unidad cristiana, desde nuestra perspectiva humana, el Padre es soberano porque está sobre todo, y es trascendente porque lo puede todo, y es importante porque está en todos. Dios Padre, Él es nuestro Abba Padre, el Padre de luces. Él es tu Padre. De hecho, Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Si Dios Padre, Jehová, Yahweh, es tu Padre, entonces estamos en la misma unidad. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos, y decíamos hoy, que aquel que está cimentado su fe en la arena es aquel que se convierte en una persona movediza, en una persona pues como la ola del mar que sube y baja. Si esa persona está fundamentado en la arena, va a venir los vientos y lo va a tumbar, pero el que está en la roca, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Padre, gloria a Dios. El que está en la roca, podemos trabajar unidos, podemos trabajar juntos, podemos hacer de este mundo más llevadero, podemos predicar el evangelio a diestra y siniestra, podemos hablar con voz de trompeta, podemos unirnos para hacer grandes cosas en esa unidad el cual estamos hablando. Y estos son los fundamentos que en el transcurso del tiempo Satanás, el diablo, ha querido y ha logrado un poco socavar estos fundamentos, y el cual la iglesia que no está en estos fundamentos es una iglesia débil, es una iglesia solamente de fachada, y es una iglesia que a lo mejor no va a trabajar con la otra iglesia, con el otro vecino, o ni irá a una asociación o fraternidad pastoral, porque no tiene estos fundamentos. ¿Por qué? ¿Por qué, apóstol? Porque lo ve a todos como competencia, porque lo ve a todos como enemigos, y se olvidó de la mentalidad de cuerpo, que todos somos hermanos, todos nos necesitamos, todos somos los miembros unos con otros, y todos estamos unidos en una misma coyuntura. Gloria al Señor. En segundo lugar, quiero hablarles de la unidad en toda la Biblia. La unidad en toda la Biblia. Y quiero mostrarles algunos versículos en donde nos habla de unidad. Parece, es increíble, pero en todos estos versículos, algunos muy latentes y muy obvios, en otros menos, pero allí habla de la unidad. ¿Saben por qué? Porque necesitamos entender que si usted estruja la Biblia, ¿verdad? Una manera de decir, va a salir unidad, palabra unidad, va a salir amor, va a salir palabra profética, muchas cosas va a salir cuando usted estruja la Biblia, porque está en toda la Biblia, y eso es lo que quiero mostrarles. Vamos a empezar por Malaquías capítulo 2, versículo 10. No tenemos todo un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente en contra de otros, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que en primer lugar nos habla en una exhortación a la unidad, porque el séptimo fundamento que vimos es Dios Padre. Tenemos un mismo Padre nos creó, ¿verdad? Y allí está hablando, ¿verdad?, y exhortando a que se vuelva al pacto de esa unidad, al pacto con nuestros padres.
Cuando nosotros tenemos la desunidad, primeramente, ¿qué es lo que el enemigo hace? Pues hace que tú te desunas del Espíritu Santo. Cuando no oras y lees la Biblia, estás desunido, estás desconectado. Entonces, mucho no puedes hacer. Es más, no vas a hacer nada. Porque Zacarías, Dios usó la boca del profeta Zacarías y dijo esto, amados hermanos: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Aleluya. Tenemos que estar unidos al Señor. Entonces, cuando nos desunimos con el Señor, quiere decir que nos vamos a desunir con nuestro cónyuge, nos vamos a desunir con la iglesia y no vamos a hacer absolutamente nada. El Salmo 133:1, que también lo hemos mencionado, dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Como la primera iglesia primitiva o la primera iglesia del libro de Hechos pudo estar unidos, pudieron estar en armonía, pudieron estar en unidad. ¿Cómo? Porque todos eran llenos del Espíritu Santo y todos estaban de acuerdo y todos seguían lo mismo y todos hablaban lo mismo. Entonces, qué lindo es ver a gente en armonía. Gente en unidad trae armonía, trae cosas agradables. Gente en unidad trae bendición y vida eterna. Así que, mis amados, oremos por la unidad pastoral, oremos por la unidad de las iglesias evangélicas, oremos, y nosotros siempre seamos partícipes, pacificadores de la unidad, no de contiendas y no de otras cosas negativas. Primera de Corintios capítulo 10, 16 al 17. Ahí encontramos algo muy interesante. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos unos, somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. El apóstol Pablo, haciendo una referencia de la cena del Señor y dando a entender una vez más que tenemos que ser uno. Para eso también representa la cena del Señor, una unidad con Cristo, ya que nos unimos al pan, el cuerpo, nos unimos a la sangre, nos unimos a lo que Él hizo para hacer su voluntad aquí en la tierra, y mientras tengamos vida sobre esta tierra, hacer su plena, perfecta, buena y agradable voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén, amén. Ahora, en 1 Corintios 12:27 es otro pasaje muy interesante que nos habla Pablo, pero también vamos a ver otros muchos pasajes donde vemos que está implícito la unidad. Dice 1 Corintios 12:27: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Gloria al Señor. Somos miembros los unos con los otros. Entonces, si somos miembros los unos con los otros, esto está relacionado y comparado con el cuerpo humano. La cabeza es Cristo, Él controla todo. Esta cabeza controla todo, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que controla? Hay cosas que yo soy consciente de ese control. Por ejemplo, si yo quiero mover el dedo, yo estoy consciente. Pero hay otras cosas que yo no soy consciente, que está automáticamente, pues, programado. Yo no soy consciente en el trabajo de mis órganos internos. No soy consciente, pero igual mis órganos internos trabajan a la perfección porque ya está programado. Entonces, esto está comparado con el cuerpo, ¿verdad?, de Cristo, con el cuerpo humano. Así tenemos que trabajar. Hay cosas, ¿verdad?, que somos conscientes en el cuerpo de Cristo, que tenemos que mejorar, y otras que automáticamente tienen que fluir como el cuerpo humano. Ya no, ni se debe preguntar. Ya no, eso hay que fluir, hay que hacerlo, porque somos comparados con el cuerpo humano y somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo funciona esto? Cuando todos en el cuerpo le obedecemos al Señor. Efesios 4:16, justamente seguimos hablando del cuerpo, dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento en el cuerpo para su propia edificación en amor. En otras sencillas palabras, si cada miembro del cuerpo realiza su función normalmente, cotidianamente, el cuerpo va a crecer. Las glándulas segregando su líquido, el páncreas segregando su líquido,
el riñón haciendo el papel de filtro, el corazón, ¿verdad?, purificando la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. El pastor realizando su función, el profeta, el diácono, el ujier, la pastora, el pastor realizando su función. Entonces todo vamos a llegar a una perfección, todo, mis amados hermanos. Ahora, el problema es cuando no se realiza la función al cual Dios te llamó. Algunos quieren ser como Saúl, que Saúl se metió a ser sacerdote y no era llamado a ser sacerdote. Entonces algunos quieren ocupar el puesto de otros y eso no debe ser. Todos tenemos un puesto en el cuerpo de Cristo. Nadie está exento. Cumplamos la función que debamos de cumplir. Amén. Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Dice una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo en todo y en todos. ¿De qué me habla el apóstol Pablo? De que hay unidad. Que hay unidad. Circunciso e incircunciso, está hablando de judíos y no judíos. Bárbaro, escita, esclavo, libre. Todos en Cristo estamos unidos. Somos y estamos unidos en Cristo, en el Espíritu de Cristo. Gloria a Dios. Hay unidad. Aleluya. Por eso es que usted a veces va a escuchar cuando algún líder dice, bueno, humanamente decimos no me cayó bien, pero en realidad es que no hay compatibilidad en el espíritu, porque esa persona no está unido a los propósitos divinos del Señor, está a lo mejor en sus conceptos emocionales y carnales y no está en el espíritu. Entonces decimos, bueno, no me cayó bien, no estoy unido, habla bonito pero no sé qué tiene. Eso es cuando el Espíritu Santo activa el don de discernimiento y tú estás entendiendo por el Espíritu que esa persona no está en unidad, sencillamente. 1 Corintios 12:13. Voy a decir un poquito rápido porque tengo mucho material. Dice 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, vuelvo a repetir el apóstol Pablo, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. O sea, la coyuntura que une a sus miembros es el espíritu. Aleluya. Los tendones, la ramificación en el cuerpo de nervios, inclusive los huesos, ¿verdad? Podemos decir que es el Espíritu Santo que me une a mí con ustedes y ustedes conmigo. Aleluya. Y eso que sin conocernos a profundidad, nos une el Espíritu Santo. El grave problema es, por eso hay desunidad, cuando dicen tener el Espíritu y no lo tienen, o lo tienen y no le dan libertad. Entonces ellos hacen lo que sus conceptos y preceptos antiguos, tradicionales, o así como dicen, a mí me enseñaron así. Ellos hacen como bien pueden, pero no han consultado al Espíritu, no se han preocupado un poquito en alinearse a la palabra y al Espíritu para que todos podamos estar en una perfecta unidad. ¿Y para qué estamos en unidad, pastor? Para poder ganar almas y para poder demostrarle al mundo. La oración de Jesús en el Juan capítulo 17, Jesús oró así: Señor, no te pido que lo saque el mundo, pero ellos son uno, para que estén en unidad, para que sean uno y el mundo vea que tú le enviaste. Gloria a Dios. Cuando somos uno, el mundo son la gente, la creación de Dios, que no tienen al Señor, vean que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En primera instancia vemos la Trinidad en acción, pero es increíble como vemos, ¿verdad? Gracia, amor y comunión sean con todos vosotros. Cuando usted tiene esto, la gracia del Padre, tiene el amor de Jesucristo, tiene la gracia de Jesucristo, tiene el amor de Dios y tiene la comunión del Espíritu, usted va a estar en unidad con la Trinidad. Usted va a estar en unidad con Dios y usted va a estar en unidad con su hermano. Es el mismo principio: amarás a tu Dios con toda tu alma, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Usted quiere estar en unidad, pues no viole los preceptos bíblicos, como dice
el Salmo 119, preceptos bíblicos, ¿verdad? Preceptos de tu palabra. No viole esos preceptos, no viole el testimonio de la palabra, no viole la palabra en sí, y estemos en un solo espíritu, estemos en la gracia del Señor, estemos en el amor de Dios y fluyamos en la comunión de su Santo Espíritu. Aleluya. Volvamos a leer, por favor, Efesios 4, 4 al 6. Efesios 4, 4 al 6. Hasta que todos lleguemos a una unidad de fe y de conocimiento pleno y del Hijo de Dios. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Se ha denominado esto como base de la unidad. Ahora Efesios 4:13 nos sigue ampliando este concepto de unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe es otro concepto y es otra don de fe y es otra doctrina que une, unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Fe y conocimiento, fe y palabra te une a Cristo y te une a tu hermano, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fe y conocimiento de Dios, fe y palabra te lleva a la madurez, y llevarte a la madurez es que tú aprendes a estar en unidad con la otra iglesia, con el otro ministro, con el otro apóstol, con aquel hermano, con aquella hermana, etcétera. Aleluya. Tal vez hoy nuestra realidad o lo que nos toca vivir sea un poco diferente a lo que estamos pregonando, pero estamos enseñando la palabra y estamos viendo por sobre todas las cosas, así como fue una de las preguntas del apóstol Juan Bravo, qué es lo que estaba socavando los cimientos de la unidad en este tiempo de la iglesia. Pues tenemos que volver al principio, porque para ir a la base tenemos que cavar profundo, tenemos que ir más profundo, no tocar lo superficial, no ir por las ramas, hay que ir a la raíz. Aleluya. Y la raíz es que esto que estamos hablando se trastocó o sencillamente se obvió, y entonces cada uno va no construyendo el reino, sino construyendo su propio palacio. Entonces cada uno va, hermano amado, como si solo ellos existieran y el resto del cuerpo no existiera. Imagínense si mi boca dijera, bueno, ustedes no existen, yo voy a hacer lo que quiero, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo y en la realidad no es así. El cuerpo está diseñado para trabajar en conjunto, equipo, para trabajar en armonía, unidad, para trabajar todo junto y realizar y trabajar, ¿verdad? Como bien por ahí escuché una vez, como un reloj suizo. El reloj suizo trabaja en una perfección, da una hora exacta, esté donde esté, porque el aparato que está adentro fue milimétricamente fabricada para que ese reloj suizo ande a la perfección. Es lo mismo que estamos diciendo acá. Si socavamos estos principios, no vamos a fusionar en la perfecta unidad y mucho menos vamos a llegar a la madurez. Bueno, Tito 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo común de la fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre y el Cristo de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Bueno, ahí también vemos que nos está implícitamente hablando de la unidad. Primera Juan 1:3 dice: lo que existía al principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído y proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al estar, en el libro de Juan nos habla, al estar unidos con el Padre y el Hijo, vamos a estar unidos con el resto. Aleluya. Por eso dice: esto hemos oído y esto testificamos. Ahí nos habla también de unidad. Gloria a Dios. Yo creo que este Zoom y estos temas son totalmente guiados y dirigidos por Dios, porque se necesitaba ya hablar de este tema. Por favor, sigamos en 1 Samuel 18, 1-4, en donde dice: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl,
el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo, y Saúl tomó aquel día y no lo dejó volver a su padre, de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Dice que su alma quedó ligada con David. Jonatán y David tenían una extrema unidad, aleluya, hasta irrompible, diría yo. Y así es que ahí se nos refleja en el Antiguo Testamento una unidad en estos dos personajes. Qué lindo es tener una amistad y una unidad hasta que la muerte nos separe. Ruth 1:16 al 17. Escucha esta lectura. Pero Ruth dijo: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, decía Ruth a Noemí, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde te mueras, allí yo moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Tremendo la decisión, ¿verdad? Y la puntualidad de Ruth, que le dice a su suegra. Ella estaba totalmente unida a su suegra Noemí, que ella estaba dispuesto a dejar su antigua religión y a unirse, ¿verdad?, a la fe del pueblo hebreo. Y tu tierra será mi tierra, tu fe será mi fe, etcétera. Ella bajo ninguna circunstancia se iba a ir del lado de Noemí. ¿Por qué? Porque la suegra dio buen testimonio. Una vez más vemos aquí el concepto de unidad. Cuando tú estás unido a alguien, vas a dejar lo que vas a dejar y vas a hacer todo lo que apoye y todo lo que edifique y lo que aporte a esa unidad. Gloria a Dios. Seguimos un poquito más. Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo. Ninguno decía ser suyo. Aleluya, lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. ¿Por qué ocurría eso? Porque el Espíritu Santo unió a esa gente. El Espíritu Santo unió a mis hermanos. Y lo mismo encontramos en Hechos 2:44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, a tal punto que vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Cuando hay unidad, el egoísmo tiene que tomar su maleta y tiene que irse. Allí no había egoísmo, ahí se compartían las cosas, ahí no había necesidad, porque todos podían ver y podían hacer algo en cuanto a eso. Hebreos 10:24 al 25, y es un texto bastante actual, y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos uno a otro, y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Por qué se habla de estimularnos y congregarnos? Porque cuando nos estimulamos, nos exhortamos unos a otros, nos estimulamos en la fe y nos congregamos, esto me habla a mí de unidad. Esto me habla a mí de unidad de cuerpo. Esto me habla a mí de unidad de congregación. Y allí, hermanos, se los aseguro, allí hay fuerza. Fuerza para evangelizar, fuerza para hacer la tarea del Señor, fuerza para obedecer los principios del Señor. Gloria a Dios. Efesios 4:3. Esforzando por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad siempre va a requerir esfuerzo, porque la unidad va a requerir que yo deje algo para unirme a mi hermano. Yo tengo que dejar mi orgullo. Yo tengo que dejar. Por eso Dios le pidió a Abraham: dame tu hijo, tu único quien amas, para que Dios pueda darle el título de padre de la fe, para que Jehová le pueda dar el título de amigo de Dios. Él tenía que renunciar a algo. Siempre en pos de la unidad hay algo que renunciar. Si todos renunciamos a algo y nos unimos y nos ponemos de acuerdo, vamos a llegar a la madurez. Primera de Pedro 3:8 dice: en conclusión, sed todos un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. Si nosotros tuviésemos estas características a través del Espíritu, no habría problema en tener unidad con tu hermano, con tu ministro. No habría ningún problema. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.
Romanos 14, 17. Cuando, hermanos, tenemos el gozo y comunión del Espíritu Santo, las cosas carnales pues quedan en segundo plano. Filipenses 4:2. Dice el apóstol: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Recuerde, armonía es sinónimo de unidad. Los que vivimos en unidad, vivimos en armonía. Los que vivimos en armonía, vivimos en unidad. ¿Por qué? Primeramente estamos unidos con el Señor y segundo estamos unidos con nuestro hermano. Aleluya. Sin embargo, Colosenses 3:15 nos dice que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamado en un solo cuerpo, y sea agradecido. La paz de Cristo, y si Cristo con su paz reina en nuestros corazones, vamos a entender, hermano, la unción de cuerpo, y tenemos que agradecer porque estamos injertados en ese cuerpo y la cabeza es Cristo. Es decir, volvemos al mismo tema, estamos en unidad. Cuando leemos Jueces 20:11, dice: así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. La expresión como un solo hombre significa que en esa época y en ese tiempo todos los hombres de la ciudad de Israel, hermanos, se juntaron en unidad. Se pusieron de acuerdo y se juntaron en unidad para hacer lo que tenían que hacer. Nehemías 4:6 dice: edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y si el pueblo tuvo ánimo para trabajar, es porque el pueblo se unió para trabajar. Dijeron: vamos a hacer esto, a pesar de que nos ataquen, a pesar de que nos burlen, vamos a hacer esto y lo vamos a terminar. Se unieron y terminaron. Gloria a Dios. Cuando usted encuentra personas que comienzan algo y no lo termina, esa persona no está en unidad. A esa persona le falta unidad. Mateo 18, 19 al 20 nos dice: además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Queremos unidad? Muy bien. Este versículo y el siguiente son versículos clave. Usted necesita ponerse de acuerdo, tanto en la familia, tanto con su cónyuge, con su congregación, primeramente con Dios. Por favor, póngase de acuerdo y camine en unidad. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesús, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Estos versículos son clave, mis amados hermanos, tanto el de ponerse de acuerdo y tanto el de, hermano, estar en un mismo sentir. Cuando usted está en un mismo sentir, ¿qué es lo que ocurre? Usted va a hablar una misma cosa. ¿Y qué más ocurre? No va a haber divisiones. Gloria a Dios. Déjenme concluir este maravilloso estudio. Así, de esta manera estamos concluyendo este maravilloso tema, mencionando que en Génesis 11 Dios confundió las lenguas o idiomas en aquella época para detener el plan unificado de esa gente, liderado por Nimrod, para realizar un rascacielos o un edificio muy alto. En este caso se unieron para el mal. Dios lo detuvo de esa manera. Pero en Hechos capítulo 2, Dios, a través de las lenguas o idiomas, unificó al pueblo que lo oía. Aleluya. Las maravillas del Señor en su propio idioma. Había 120 unidos en oración y allí vino esa bendición. En este caso, esa unidad fue para bien. Hermanos, concluyo. Únase para las cosas buenas del Señor. No se una para hacer el pecado. No se una para hacer tu voluntad, ¿verdad? Recuerda el Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. No se una a nadie para hacer su voluntad. No se una a nadie para hacer su sueño. Únase para hacer el sueño de Dios, o el sueño que Dios le puso en su espíritu de Dios. Únase para el bien y por favor deténgase en unirse para el mal. Yo quiero orar para que todas las personas estén en unidad. Yo quiero orar por el país de Colombia. Yo quiero orar e interceder, porque sé un poquito de la historia. Muchos murieron en pos de esa unidad. Y luego que murieron o que se sacrificaron, hermanos, vino una unidad pastoral. Y luego de la unidad pastoral, de un arrepentimiento genuino, restauración, intercesión profética, vino un tremendo mover
del Señor llamado avivamiento. Permítame orar. Padre, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, yo vengo a orar por todos los que están conectados en Zoom y en Facebook Live. Yo vengo a orar por todos los que van a ver en forma diferida este video. Yo vengo a orar, Señor, y en el nombre de Jesús te pido por la unidad, que haya un común acuerdo, que haya una mentalidad de reino, que haya una mentalidad de cuerpo, que entendamos que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre, una sola vocación de esperanza. Oh Rey, que en esta hora podamos, Señor, restaurar los cimientos que han sido sofocados, Señor, trastocados por el enemigo y aún por personas usadas por el enemigo. En el nombre de Jesucristo, que podamos vivir quieta y reposadamente en cada país, Señor, de Sudamérica. Que pueda haber unidad nosotros mismos contigo primeramente, luego nuestra familia y luego con nuestra iglesia y luego, Señor, con los propósitos eternos del Señor. Yo vengo a orar por Colombia, Señor, el cual tiene una trayectoria de derramamiento de sangre como la mayoría de los países latinoamericanos. Yo vengo a orar por Colombia, que haya más que nunca hoy en día una unidad tremenda para que vuelva a encenderse el fuego del Espíritu Santo, para que vuelva, Señor, aleluya, los ministros, profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, puedan volver a trabajar, Señor, en equipo, en un solo cuerpo, sabiendo que la cabeza eres tú, Padre. Señor, yo vengo a orar por Colombia, atando ese principado, atando esa potestad, porque todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Yo vengo a atar esos principados de Colombia, yo vengo a reprender esos principados y potestades de Colombia, vengo a declarar cielos abiertos, vengo a declarar confraternidades unidas, ministros unidos, hombres y mujeres unidos, en un solo acuerdo para la evangelización en estos últimos tiempos, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Toca Espíritu Santo, que tu poder, Señor, empiece a enseñorear, que tú nos llenes de tu espíritu. Oh, Ramakanda, Remasoma, Kanda, Riba, Lava, Shomalaya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo puedo ver una gran unidad en Colombia. Yo puedo ver que hay focos de fuego que se están encendiendo, gloria a Dios, y que la lámpara no dejará de encenderse, sino que las 24 horas esos corazones estarán encendidos por esa unidad que hoy estamos declarando proféticamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, apóstol. Dios te bendiga. Amén. Gracias, apóstol Gustavo Álvarez, por esta palabra poderosa sobre la unidad. Está ya